Sabe que estuve exiliado. Estaba políticamente marcado, así que fuera. Se jugó toda su carrera. Un niño tiró la moneda al aire. Y el azar quiso que la moneda pase por mis manos. Fue el peor error de su vida. Mucho heroísmo. Eh bien, cet artiste avait été oublié, presque maudit par les institutions françaises. Une espèce de fête dans laquelle j'ai vraiment éprouvé de la jouissance. Le Parc, c'est un grand poète visuel. En vez de tener un solo cuadro, ves miles y miles de cuadros al mismo tiempo. Una obra que comunica belleza y que comunica inteligencia. C'est beaucoup de formes d'expression. Simplicidad. Cet artiste octogénaire continuait à inventer des œuvres stupéfiantes. Lorsque l'on a montré Jules Le Parc, on a montré un très jeune artiste. 40, 50, por ahí. ¿Sabías que tiene 89 años? No, para nada. Eso sí me sorprende. Tu me places. La photo c'est tenu. Un peu plus alors. Me pidió que le mande las preguntas. Et l'émerveillement absolu pour moi, ça a été quand j'ai pu visiter son atelier à Cachan, dont chacune des salles est une stupéfaction. On a un bricolage de génie qui va créer un petit miracle avec des moyens très très simples. Y el taller está en proceso de volverse realmente una futura fundación, pero por ahora sigue siendo un taller donde se crean obras. Y este es mi suegro. Sí. Acá está el hijo. El hijo, Juan. Después tenés que filmarle la realidad virtual. Sí, ya estuvimos hablando de eso esta mañana. Todo lo que es la parte informática, la parte de escultura digital, de 3D, de modelización, de escultura virtual, de mundos virtuales, todo esto es mi especialidad en mis asuntos artísticos que también llevo por mi lado. Ya había hecho pruebas con esferas, de puntitos, las alquimias me parecían que era un tema muy interesante mismo sin la realidad virtual, pero cuando apareció este casco, para Julio cuando se lo puso enseguida se dio cuenta de la potencialidad, y no solo de la potencialidad, de lo que había anticipado. Quand je vois les derniers travaux de Jules Le Parc, ceux que je viens de découvrir, qu'il réalise en réalité virtuelle, eh bien c'est encore une étape extraordinaire. Era muy importante para él la inestabilidad visual, es decir, que cuando nos ponemos el casco, de la misma manera que muchas de sus obras, el cuerpo y nuestro cerebro está un poco tambaleando, tenés un poquito de vértigo, porque esa es la meta, porque hay muchos influjo visual, sensorial, que te va a dar un poco la sensación de estar en otro mundo, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo ya había hecho que tenían esa preocupación de los años 60. Los laberintos eran unas piezas
El espectador entraba y todo estaba alrededor, eran los móviles, los espejos, las cosas. Que me decía el otro día que había encontrado, mirando en la lista de obras, muchas obras desde esa época que tienen la palabra virtual. Esto, si lo ves, lo que estás viendo no es real. Es un reflejo deformado de una forma que aparece y desaparece cuando vos te caminando, ¿no? ¿Te produce eso o no? Sí, sí, claro. Sí, estuve jugando allá con las otras. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a réussi à créer des choses virtuelles ou pas virtuelles, si vous voulez, mais avec des effets absolument merveilleux, finalement. Hein. Tout ça, bien sûr en le cherchant, hein, mais sans le dire, mais avec des moyens finalement très simples. Aujourd'hui, il est lancé dans la technologie, dans les images virtuelles, avec des moyens finalement très 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 simples. Desde el principio Julio trabajó con la tecnología la más reciente y el gran cambio para él en su obra fue justamente un cambio tecnológico, es cuando tuvo acceso a los motores, a los primeros motores que se conseguían en el mercado. Sí, al comienzo como no tenía medios de comprar motores, la intersección de las luces que habrán visto ustedes, ahí hay una vieja que no tiene motores, sino tiene unos móviles que están suspendidos con hilos. Cada uno se mueve de manera aleatoria y entonces las luces son diferentes todo el tiempo. Y durante meses y meses estaba soñando tener un motor de esos, ¿no? Y con esos pequeños motores encontró la solución, porque en vez de tener un solo cuadro, a partir de ese motor tenés miles y miles de cuadros, como en la sala oscura de allá. Todas estas obras cinéticas, cada segundo son miles de cuadros que se van pasando por el ojo, ¿no? Ya no son más cuadros estáticos, pero son miles de cuadros. Entonces ahí pudo resolver como los móviles también, que son cuadraditos, pero a partir del momento que eso tiene un movimiento, ahí cuando los verás durante un minuto, ves miles y miles de cuadros al mismo tiempo que van moviéndose todo lentamente, ¿no? L'art cinétique parcourt finalement toute l'histoire de la création artistique. Dès l'Antiquité, on voit que les artistes ont essayé d'exprimer le mouvement, mais qu'on n'y arrive pas évidemment puisque la matière est inerte, hein, le marbre, le bois sont inertes. Et cette idée, on la retrouve dans la peinture à toutes les époques. Et d'autre part, donc, les moyens techniques aussi pour observer, enregistrer le mouvement sont apparus. Et cela donc a énormément influencé les artistes au début du XXe siècle. L'étape suivante qui va être décisive va être en quelque sorte de ne plus représenter un personnage ou une voiture en mouvement, mais de représenter le mouvement lui-même, c'est-à-dire de passer à l'abstraction et au concept. Dès le début, l'art cinétique, c'était aussi notamment ça, c'est-à-dire ce côté vibration, justement, hein, qu'on a dans... qui est induit et en même temps qui est exprimé par l'œuvre quand on la regarde. Il faut naturellement la regarder. Bueno, hay cosas que estoy haciendo que son cuadros de esta naturaleza, después estos cuadros están retomados de cosas antiguas, después hay muchos proyectos que ya, para que puedan avanzar, necesito que haya un lugar donde puedan realizarse. Hay muchas cosas, uno de esos temas lo van a ver ahí en Perrotán, que es una sala que tiene muchas líneas blancas y negras.
la obra es bella. Entonces, a partir del momento que es bella y es bien pensada, es una obra que comunica belleza y que comunica inteligencia y que comunica simplicidad, a pesar de ser compleja. Hay una gran simplicidad. Y eso es lo que busca la gente. La gente ya no quiere estar frente a obras que se siente acomplejada y no entiende el por qué los artistas hicieron tal o tal obra. Creo que la sociedad se cansó de unos 20 o 30 años de ir a exposiciones diciendo no entendí nada. ¿Y qué hay cuando no entendí nada? Soy inculto, soy bruto y se crea un complejo. Y la obra de Julio es todo lo contrario. O simplemente te invita a participar con los ojos, o te invita a participar con tu cuerpo, con tu sentido, y hasta participar en opinar, en firmar, en escribir lo que pensás. Hoy en día algo que socialmente hay que salvar más que nunca. Pero la otra cortina puede... No, por eso la cortina esta va a venir a esta altura, así, por acá, un poco más arriba, más alto, pero así. Puede seguir. Y que la gente entre por ahí. Pues ya que hay un corte. No es necesario conocer de arte para apreciar el arte. Esta muestra, no, al contrario, yo creo que esta obra, como tiene tanto movimiento y tanto color y es tan geométrica y va un poco contigo en la visita, no me parece especialmente difícil de visitar. Es una fusión entre el que mira y el que participa, o el que se desplaza delante de una obra, o que penetra en una experiencia. C'est un mouvement, c'est constamment en mouvement, c'est une force de vie, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a de la passion, de la vie, et voilà, pour le moment je sais pas trop comment, là, je viens juste de voir les œuvres là, donc le temps de réflexion, voilà. Para mí es importante que ese espectador, con las experiencias que yo propongo en las exposiciones, sobre todo cuando son grandes, no se sienta sometido, no se sienta inferior, no se sienta dominado por el conjunto, y que esa relación que se produce en forma natural lo va llevando a una adición de encuentros con las diferentes propuestas. Y para mí lo más importante es que si ese espectador entró a la exposición con un cierto grado de optimismo, si sale de la exposición con ese optimismo un poquitito más grande, ya es suficiente como que haya esa transformación en el recorrido que él hace y el contacto que él establece con la propuesta. On a l'impression d'être dedans complètement. On est déjà dedans quand on regarde, on arrête devant les tableaux comme celui-ci ou celui-là par exemple. Si on s'attarde bien à les regarder, on rentre dans la couleur. Mais là, il y a un élément en plus où on est sollicité par la qualité physique de l'espace, et notre corps évidemment participe encore plus à la chose. Et ça, c'est une sensation physique que j'ai, comme tout le monde, un petit peu éprouvé, mais dans cette situation-là, pour moi, c'était un champ coloré, c'était une espèce de fête dans laquelle j'ai vraiment éprouvé de la jouissance. Je suis content de le dire là, d'ailleurs. Il faut le dire à quelqu'un. Voilà. Muchas veces he tenido confidencias de gente que dice: llegué esta mañana a la exposición, tenía problemas con mi compañero, por ejemplo. Y ahora salgo de la exposición y esos problemas siguen estando, pero los voy a resolver. Ya no me agobian. He adquirido un optimismo que me hace enfrentar esos problemas y voy a encontrar la solution. Il a une telle créativité, je pense que ça permet de se dire on peut y arriver, moi j'y arrive pas, mais il y a quelqu'un qui sait et qui y arrive et qui évolue et qui est toujours dans ce qu'il est, dans sa personnalité, dans son époque.
Donc, parce qu'en fait, il fait depuis longtemps des choses qui sont vraiment contemporaines et qui sont. Ça aussi, c'est très intéressant, je trouve. Il y a une dimension extrêmement importante que Jules Leparc a amenée à l'art contemporain, c'est le jeu. Le jeu est la racine fondamentale du travail de Leparc. Et ce jeu est l'implication du corps et de l'esprit du visiteur dans les œuvres. La participation et la prise de possession par le visiteur du génie de l'artiste auquel il participe totalement. Et n'oubliez pas que ce jeu a un sens profondément politique. On ne réussit pas une œuvre dans le monde de Leparc sans une implication politique de son corps et de sa présence. Et je trouve que cet aspect politique est extrêmement important et pas suffisamment souligné. La raison pour laquelle c'est politique, c'est que l'œuvre n'est pas faite par un génie qui serait au-dessus de la communauté, mais elle est faite par la communauté et un artiste qui est à son même niveau. Contre les structures autoritaires de l'université et contre la bourgeoisie. Vive le socialisme! ¿Sabes que estuve exiliado? Sí, a eso me refería. En esa época los extranjeros no tenían derecho a manifestar. Y él estaba políticamente marcado, así que fuera. Estaban los eslogans que las universidades, las fábricas ocupadas querían tener imágenes para pegarlas por al interior de la fábrica, al interior de las escuelas o por la calle. Se dibujaban con témpera y luego se elegían los afiches que podían ser reproducidos con la serigrafía. Había uno que era una serie de obreros que decía: nosotros somos el poder. Había otro con relación a la televisión, que la televisión amordazaba todo. En ese momento era una producción súper controlada la televisión por el gobierno. Habían afiches sobre cuando le echaron a uno que era judío. Argumentaron que todo lo que pasaba en Francia en ese momento, en mayo del 68, era producto de extranjeros que habían venido a crear un desarreglo en la sociedad. A mí y a De Marco y con mucha otra gente nos encontraron yendo a una fábrica ocupada en auto por la autorruta. Si eran franceses lo soltaban, si eran extranjeros inmediatamente hacían el trámite de expulsión. Me quedé sola con los tres chicos porque yo no había participado de esa manifestación, pero ya había tenido el Gran Premio de la Bienal de Venecia y los periódicos, los artistas, los críticos de arte, los galeristas sacaban artículos en los diarios diciendo que había sido una vergüenza que un artista de esa calidad, que enorgullecía a la Francia, siendo extranjero, haya sido objeto de una expulsión. Así pasaron 5 meses sin que yo supiera si volvía o no volvía. Yo iba al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Cultura a preguntar cuándo volvía. Y todos me decían que cuando las cosas se calmaran volvería. Y pudimos volver porque gente del Ministerio de la Cultura, todos esos estaban contra lo que hacía el Ministerio del Interior, que dirigía la policía y todo lo demás. Que l'histoire de Leparc et sa venue en France est liée à une circonstance politique. Son militantisme incessant contre la torture est une preuve de sa conscience politique continue. No era por ser rebelde. Si hicimos los cuadros de la tortura, por ejemplo, no era por rebeldía, era porque había gente siendo torturada en el Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, por todas partes, en América Latina. Si no, no los hubiera hecho, hubiera estado más tranquilo. C'est un artiste profondément engagé dans la transformation de la société, comme il l'avait montré avec le Grave. Du groupe de recherche d'art visuel, avec d'autres artistes argentins et des artistes français, c'est sûr que cette génération-là et ce groupe-là, à un certain moment, ont été donc revendicatifs, non pas contre la figuration ou pas la figuration, mais contre une forme d'art très, très passif.
en quelque sorte, très traditionnel, en quelque sorte très revendicatif. El grave era una de las maneras de ir contra lo que el sistema espera de los artistas. Que sea individualista, que trabaje en su taller, que estén ahí a disposición de gente que los van a seleccionar o no. Donc l'idée qu'avaient ces artistes du groupe de recherche d'art visuel, c'était de faire quelque chose de complètement différent. De complètement différent, d'abord qu'il n'y ait pas cette notion d'œuvre d'art unique, sacrée en quelque sorte, mais qui au contraire quelque chose qui soit plus perméable, qui soit présenté dans l'environnement en quelque sorte, qui fasse partie de l'environnement. Cette position politique de Jules Leparc change le rôle du musée, qui n'est pas là pour donner un savoir aristocratique à un public qui doit tout apprendre, mais seulement pour ouvrir ses portes, pour qu'avec le public, une œuvre puisse naître. Elle ne naît que s'il y a une collectivité. Comme il l'avait montré avec le Grave, ce mouvement qui intervenait dans la rue à l'époque. París es una ciudad como muchísimas ciudades en el mundo, que tiene su ritmo de vida, su monotonía, sus repeticiones. Y nosotros queríamos simplemente con ese tipo de experiencia de un día en la calle, hacer unas intervenciones o interrumpir un poco, cortar un poco esa rutina. Este era el punto culminante en el que estaban compuestos de mayores experiencias propuestas a los espectadores. Ahí el suelo, por ejemplo, inestable, formaba parte de ello, era cuadrados negros de 50 por 50, tenía un punto de apoyo en el medio y que la gente podía subir y caminar. Y el hecho era ese, que la gente pudiera con su propio cuerpo, con su propio equilibrio, crear una situación corporal y un poquito teatral si se quiere. Al mismo tiempo teníamos una encuesta que le damos a la gente sobre cómo veía el arte contemporáneo. Sí, es creación. If art is something different than freedom, then it's not art. Bueno, tanto para el artista como para el que disfruta. Sí, sí, es libertad, sí. No, el arte es fundamental. Je pense qu'il est très utile. I think art is one of the things that all there is, actually. Vital para el fútbol, sí. Il est vital. I think it's one of the most important things in the world. Luxury? Non. No es ningún lujo. Je pense que non, c'est ouvert à tout le monde et... Art is actually very democratic. Todo arte es un poco revolucionario, ¿no? Definitely, yes. Yes and no. La cultura siempre es el único arma que tenemos para problemas reales. No sé si sea suficiente, pero contribuye bastante. Yeah. ¡Qué miedo! Vous êtes de quelle nationalité? Argentine. Ça c'est bien. Il est donc visible et clair que cette exposition cherche, par le prestige, à masquer la réalité des faits. En el 72 se está organizando una exposición sobre el arte francés en el Gran Palais y habían artistas que rechazaban. Yo era el caso mío, yo rechacé tanto individualmente como miembro del grupo porque querían hacer una reconstitución de una obra colectiva del grupo. El día de la inauguración nosotros fuimos con un pequeño texto analizando todo eso y recontando un poco el por qué había habido esa y con la nómina de una buena parte de artistas que habían rechazado de participar. Entonces las autoridades del museo junto con el comisario llamaron a la policía que vinieron con los clásicos. Avec une certaine vigueur, les policiers dégagent le perron et repoussent une partie des contestations diverses. C'est bien l'art.
Hier, le Front des artistes plasticiens venait expliquer par la voix, entre autres, du critique d'art Jérôme Peño, qu'il considérait cette exposition comme une gigantesque entreprise publicitaire de prestige, mise sur pied dans le but de dissimuler les conditions réelles qui sont faites aux artistes. Entonces, aquellos artistas, por ejemplo, que habían dicho, nosotros participamos viendo eso, sobre todo un grupo agarraron unos cuadros gigantescos que tenían hechos y los sacaron y los metieron en la calle. Cada uno tenía un cuadro, entonces era como la exposición se hubiera pronto. Y otros descolgaban sus cuadros y los daban vuelta y los dejaban en la pared. Entonces la inauguración fue un fracaso con los ministros que estaban ahí y toda la gente. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me propusieron hacer una exposición personal en el Museo de Arte Moderno. Entonces yo estaba con los contestatarios, digamos, y al mismo tiempo iba a aceptar una exposición en un lugar oficial. No sabía qué decisión tomar, hice un texto de análisis, convoqué a, no sé, 12 personas. Entonces leí el texto y después dije que iba a tirar una moneda al aire para saber, y según lo que el resultado de la moneda, la que aceptaba o no la exposición. ¿Vos ya tenías la decisión tomada? No, era el resultado de la moneda. ¿Estabas convencido de dejarlo librado al azar? Sí. Eso fue terrible. Fue el peor error de su vida. Entonces un niño tiró la moneda al aire. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era? Era Yamil, que era de chiquito. ¿Yo qué voy a entender? No entendía nada. Tenía 6, 7 años. Y me acuerdo que estaba mi madre y me acuerdo que en un momento fui el protagonista de una situación que no sabía qué había que hacer, hasta que me explicaron que lo único que tenía que hacer era tirar una moneda, y porque era el más joven. No, cara era para aceptar la exposición y seca para rechazarla. Entonces cayó en seca y yo rechacé la exposición. ¿No te arrepentiste de eso? No, porque estaba en consecuencia de lo que yo estaba haciendo y proponiendo con los otros. ¿Tu mujer estaba de acuerdo? No. Se jugó toda su carrera. Inconsciente como un niño. Bueno, esa actitud y muchas otras cosas hicieron que los responsables del medio artístico oficial, directores de museos, directores de bienales, a la gente que era más activista eran como si la hubieran puesto en una lista negra, por lo cual estaba yo también. Nadie lo exponía y mucha gente pensaba que se había muerto. Hay alguien que te sigue. Arcelmo. ¿Qué tal? Bonjour. Bonjour. ¿Vous allez bien? Y bueno, acá estamos en lo que llamamos el estudio imagen. O sea que todo esto estaba medio desparramado por todo el taller, lo reunimos acá. Lo estamos clasificando, lo vamos a numerizar y archivar como se debe. Estas son las fotos desde la juventud de Julio hasta sus estudios en Buenos Aires, su viaje a París, su beca, su instalación acá, la familia y bueno. Cada historia tiene su lado particular. Para mí la historia de mis padres era como un enigma.
Hace 50 años, más de 50 años, llegabas a París. Desde Buenos Aires tenías 30 años. ¿Por qué escogiste París? París fue casi como una decisión colectiva con los amigos que habíamos formado con un pequeño grupo después del movimiento en las escuelas de Bellas Artes, con Sobrino, De Marco, García Rossi, Moyano y otros. Y estamos atentos a todo lo que era novedad dentro del arte y en ese momento París era el centro importante internacional. Entonces en el 59 lográs que mamá llegue a París. Ella logra allá en Buenos Aires. Bueno, logra ella por tu pedido. ¿Y cómo logró mamá venir acá? Porque su familia prácticamente no me conocía. Cuando estaba en Buenos Aires a lo mejor me habían visto así un poco de refilón. Me dijo, venite, porque juntos podemos hacer cosas, podemos tener un porvenir mejor. Yo trabajo enormemente, era cierto, él trabajaba muchísimo como siempre. Pero yo era menor de edad. Fue por intermediario de su tía que se comprometió, hizo frente a las exigencias de tu abuelo, el padre de tu mamá, Yamil, que se llamaba. Y la condición que puso es que nos casáramos por poder. Y cosa que hicimos yo acá en la embajada, los trámites, ella allá. Y entonces cuando ella salió de Buenos Aires ya era una joven casada. Ya a pesar de eso hubo una fiesta en Buenos Aires. Ella hizo una fiesta con su familia. Mi abuela quería que esté vestida de blanco, ya que no se casaron por iglesia. Sí, mi padre me obligó mismo a ponerme un traje de novia, porque él había casado a todas sus hermanas de blanco, llevándolas al altar, haciendo una fiesta. Y me dijo, ¿cómo mi hija no va a hacer lo mismo? Y llegó acá después de 3 semanas de viaje, con su vestido blanco en una valija. Habiéndose casado con una foto. Con una foto. ¿Una foto? En la torta la pusieron la foto. Como original es original. Yo vine en el 58, al fin del 58, Marta vino en el 59 y iba a ser difícil volver. Nada más que por lo que costaban los boletos de barco, de avión ni que hablar. ¿Y qué es lo que te decidió finalmente a quedarte más tiempo y no regresar a...? Porque en realidad cuando llegué a París por primera vez pude tener para mí las 24 horas del día. Y hasta esos 30 años había hecho los estudios en Bellas Artes, trabajando durante el día y yendo a la escuela durante la noche. Y finalmente te fuiste de Argentina, pero fue Argentina indirectamente que te da el salto a la fama internacional, decidiendo que fueras tú el único artista argentino en la Bienal de Venecia. Uno de los que me sostenía era Jorge Romero Brés. Pienso que él estaba dentro de los que hacían la selección del artista que iba a participar en la Bienal de Venecia. Y completamente imprevisible. Uno lee la lista de los artistas que ganaron el premio de la Bienal de Venecia antes que yo. Eran ya artistas conocidos en todas partes. Y algunos críticos decían que le habían dado el premio a un oscuro argentino que salió de un sótano en París y que no se sabía de dónde. ¿Te ofendían esos comentarios? ¿Te activaban más la rebeldía? No me ofendían para nada, no, me daba gracia como ahora. Y cuando me dieron el premio yo asimilé mi trabajo al trabajo colectivo dentro del grupo. Que me llenaba también de satisfacción era la alegría de los latinoamericanos que estaban en Venecia. Los argentinos mandaban telegramas, decía gol de media cancha. ¿Qué significa la Argentina en tu vida? De donde uno viene, uno es. Nací en Mendoza y cuando fui a Buenos Aires yo venía de ahí.
Y después cuando a los 30 años, cuando vine de Buenos Aires para París, venía de ahí, y a los 30 años ya estaba toda la conformación mía estaba hecha en esos años vividos en Argentina. La manera de ver las cosas, o de pensar, o de querer hacer cosas, y la obstinación, la voluntad puede estar también ligada a cosas hereditarias de mis padres, de mis abuelos. Una gran obra de arte no tiene frontera y no tiene nacionalidad, es universal, pero sin embargo cada artista tiene su sello, como Picasso, como Dalí, como muchos otros que están muy marcados por su país. Julio creo que su arte está muy marcado por Argentina. Cruzamos los dedos, que se haga todo bien ese primer concierto, ese estreno. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre el amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Vuelvo al sur, te quiero sur, te quiero sur. Acá está el culpable. Quita el pibe. Ok. Tenemos el otro ahora, ¿no? No habla espagnol. La l'autre encore, non? L'autre, c'est mieux que ça. Oui. Ah oui, le petit marteau. Oui. Il est là. Maman. Entonces habíamos quedado. Ah, y antes que me olvide, me tenés que dar el número de teléfono de Madame Barjou. 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 Madame Barjou. Tengo que llamar urgente a... Entonces quedamos en que este lo haga, Ah, ¿no? encontramos uno más... Uno mejor. Más fácil. ¿A dónde está? Vení, Vera, creo que estaba acá arriba. Más fácil para copiar. Ah, bueno. Un tapis, c'est une œuvre d'art. Son entretien demande un véritable savoir-faire. Depuis 3 générations. Julio Leparc est un artiste qui avait été oublié. Depuis l'aventure de l'exposition qu'on lui avait proposée en 1972 et qu'il avait refusée, suite à un tirage au sort étrange, eh bien, cet artiste avait été oublié, presque maudit par les institutions françaises. Et pourtant, il vivait là, à quelques kilomètres du palais de Tokyo. El director del museo, que se llama Jacques Lassagne, que me había propuesto la exposición y que estaba furioso que yo tirara la moneda, en un momento se retiró cuando estábamos haciendo eso y después escribió un textito condenando ese comportamiento y todo lo demás. Unos años después, me hizo: Julio, yo quiero hacer esa exposición tuya. Y yo dije: allá han pasado 5 años, 6 años, qué sé yo. Las circunstancias no son las mismas, que ya había estado la contestación para esa gran exposición en el Gran Palais. Ahora no hay esa contestación, no hay ningún movimiento de artistas. Y estoy de acuerdo, hacemos la exposición si te parece.
Unos 10 días después nos encontramos, los vemos, me llaman, no me acuerdo cómo. Y estoy furioso contra vos, rechazaste aquella vez que podíamos haber hecho la exposición. Fui al museo, le propuse de hacer tu exposición y casi me mata, todo. Ni siquiera había uno que me apoyara para hacer tu exposición. Quiere decir que el resto de los otros funcionarios no aceptaban y tenían la ocasión de castigarme, rechazando la proposición de su propio director. Quiere decir que son cosas que quedan en el rencor del medio. Entendí que lo que haces en tu vida nunca está ganado al 100%, que si no lo defendés, te quedas en el olvido, como se han quedado un montón de gente, de artistas. Creo que en el fondo, aunque no lo diga, mi padre necesitaba este reconocimiento de este país en el cual vive desde los años 58. Y su parte política molestaba también a parte del establishment francés. Después de mi penúltimo disco fue que empecé a dedicarme a la gestión de mi padre, a la promoción de su obra. Entonces yo ya había empezado a gestionar y había recibido a unos curadores del Pompidou Metz que estaban preparando una exposición en la Air Labyrinthe, en la cual iba a haber una sala con varios cinéticos, que al final fue una sala Julio Leparc. Fue un éxito las salas de Julio Leparc en Pompidou Metz, con la prensa, con la gente, eran salas bellísimas. Entonces ahí fue como el regreso de Julio, pero más que regreso fue el darse cuenta, él y yo, que su obra ya pedía volver al corazón de la gente, pedía salir a la calle, a los museos. Y Jean Deloisy, el presidente del Palais de Tokio, quien estaba presente en Pompidou Metz, nos vino a ver y nos dijo a Julio y a mí si estaría disponible y de acuerdo para una exposición de 500 metros cuadrados que terminó siendo 2000 metros cuadrados. Quand on l'a montré au Palais de Tokyo, c'est devenu évidemment l'occasion de voir tout d'un coup toutes les périodes de Julio Leparc, la diversité extraordinaire de son travail. La exposición explotó, el público explotó, la prensa explotó porque la exposición era subyugante. L'adhésion du public a été extraordinaire au Palais de Tokyo. Me encantó, me pareció fabuloso que los críticos y que la gente, pero sobre todo que el público, que fueron como 150.000 visitantes al Palais de Tokio, reconozca 40 años de creación. Y diga, pero ¿dónde estaba este artista? Y sobre todo la juventud decía, pero no es posible que este señor tenga 80 años. Para el medio artístico de París fue como un redescubrimiento. Mismos amigos míos que viven en París, latinoamericanos, me conocían de todo el tiempo, conocían en forma parcial mis cosas, pero cuando vieron el conjunto se encontraban con algo inesperado. Le Palais de Tokyo est un lieu qui correspond à ce qu'on appelle la contre-culture, essayer de montrer ce qu'on ne montre pas d'habitude, soit parce que les artistes sont trop jeunes, soit parce qu'ils sont à l'écart du marché, soit parce qu'ils ont été oubliés. Et au fond, cet endroit qui correspond à ce que les jeunes créateurs imaginent être le lieu de prédilection est un endroit qui peut surprendre lorsque l'on montre un artiste qui à l'époque devait avoir 86 ans. Et c'était pour nous absolument merveilleux que le Palais de Tokyo, l'endroit le plus jeune, montre un artiste qu'on puisse redécouvrir dans ce genre de situation. Ayer y hoy y mañana, quizás. Estaba en esta mesa. Sí, pero yo no los he visto. ¿Y esto qué es? ¿No serán estos? Que eran grandes, ¿qué eran? Era uno fácil, nada más que líneas rectas. Pero tú dijiste que no quería fácil. En el caso que no, acá están.
Ah, eso yo no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo lo que vemos acá tiene relación con la ciencia matemática, óptica, geométrica, física, e incluso podemos también hablar de las ciencias sociales, la antropología, la etnología y por supuesto la sociología. Muchos de los cuadros con los colores son fórmulas matemáticas desarrolladas y aplicadas de una manera sistemática, con una metodología, con un sistema de trabajo muy, muy científico. ¿Ves? Esto lo pongo acá en la misma forma, ¿ves? Pero si comienza a mover, ya aparecen otras posibilidades, ¿entendés? Lo pongo en el sentido contrario, ¿ves? Aparece otro tema, y de ese tema se puede desarrollarlo de otra manera. Y lo pongo de costado. Entonces a lo mejor con un tema que yo retomo pueden aparecer muchas variaciones. En general uno no está obligado a hacer una selección de algunos temas, desarrollar y dejando de lado otros. Pero el método de trabajo es una sucesión de pequeñas experiencias que se van sumando y que se van mejorando entre ellas, o en algunos casos pueden ser rechazadas también. Pero el camino en general es ese. A lo mejor uno tiene una idea que la encuentra a la mañana cuando uno se despierta. Y a lo mejor mientras dormía la idea estaba fantástica, pero después cuando la querés dibujar, poco a poco se va deshaciendo. Como los sueños. Entonces, por más que te apures, a lo mejor se te escapa del todo, pero probando de atraparla, a lo mejor aparecen otras posibilidades. Es decir, no es un descarte sistemático, es decir, no hago esto porque voy a hacer otra cosa, sino que más bien son cosas que se van agregando, se van sucediendo, es decir, el movimiento, agrega la luz con el movimiento, después el movimiento y la luz que rodean al espectador, es decir, es una cosa que se van sumando, más que negando. Hay mucho que investigar por ahora, los estudiosos todavía no se atacaron ese tema, la relación entre este tipo de investigaciones artísticas con el tipo de lo mismo que pasó en esa misma época, en los años 60, por ejemplo, o mismo 50, con todo el trabajo de desarrollo de las computadoras. Hay unas relaciones increíbles que hacer entre los cuadritos, los circulitos de color. Todos esos es el mundo informático del principio. C'est l'invention du monde digital. Hein. C'est-à-dire, c'est tout simplement la révolution numérique, c'est 0, 1, 0, 1. Hein, c'est ou ça, ou ça. Donc c'est ou carré, ou rien, ou c'est ou carré avec un espace, donc c'est 0, 1. Transmite felicidad, admiración, pero creo que le transmite a esta nueva generación que muchas cosas que conocen hoy en día a través del ordenador habían sido pensadas antes que exista esa tremenda máquina que te ayuda y te facilita, pero que te vuelve loco también, y que el papel y el lápiz no hay quien los va a reemplazar. Notre civilisation a parfois ce moment de recueillement, mais le plus souvent, elle est liée à la vitesse de perception. Cet artiste qui est octogénaire est en train de continuer à inventer des œuvres stupéfiantes. C'est ce qui fait que je dirais que, contrairement à ce que l'on pense, lorsque l'on a montré Jules Le Parc au Palais de Tokyo il y a 3 ans, on a montré un très jeune artiste.
ver este tipo de arte que es un poco innovador, a mí me atrajo, no es que algo que vea siempre, sobre todo en Sudamérica no lo suelo ver mucho, pero me pareció súper interesante, que algo muy nuevo. Me gustó mucho. ¿Qué edad te imaginás que tiene este artista? 40, 50, por ahí. Sí, 40, 50 años. ¿Sabías que tiene 89 años? No, para nada. Eso sí me sorprende. La huella que va a dejar es que es un artista profundamente moderno y que todo su trabajo desde los años 58 es de una gran actualidad. La obra de mi padre será reconocida realmente a su justo valor y en su totalidad, tal vez dentro de 20, 30 años. Lo que único que puede interesar es que no se vean mis cosas fraccionadamente, las obras, las producciones, y después los aportes que puede haber hecho pequeños desde el punto de vista de la realización, técnico, conceptuales, que tampoco se vean como cosas aisladas, pero que el conjunto de mi trabajo dentro de los límites de materiales que pude haber tenido y la actitud frente al trabajo que hablábamos antes y el comportamiento, ya sea como artista y también como un ciudadano cualquiera que puede pensar un poco en la sociedad en la cual está viviendo. ¿Quieren que hagamos un asado? Entonces esa globalidad es la que puede interesar que quede más que una particularidad. Se me dice que fue un importante artista cinético, esa clasificación no me interesa. Si me dice que fuera ¿cómo se dice? ¿Cómo se traduce al castellano rompepelota?